Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante, un tema que ofrece mucho en cuestión de la economía, y es que vamos a hablar del comportamiento microeconómico. En este tema entran muchos subtemas, como pueden ser los tipos de consumidores, el análisis e interpretación de la tasa marginal y la curva de indiferencia, que son temas que vamos a hablar a continuación. Vamos a comenzar con los tipos de consumidores. Bueno, los tipos de consumidores son aquellas categorías en las que los estudios del marketing agrupan a las personas y potenciales compradoras. Esto según su conducta al tomar decisión en una compra. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, los de marketing se encargan de separar, agrupar a las personas de acuerdo al cómo van satisfaciendo o van tomando decisiones acerca de lo que compran. ¿Cuáles son los tipos de consumidores? Pues bueno, tenemos al consumidor optimista, que busca un equilibrio entre el precio y la calidad. Tiene confianza en sí mismo y está seguro de lo que busca. Los típicos compradores que ya saben qué comprar y comparan el precio con la calidad. Después tenemos el consumidor activista. Es aquel que busca un bien o servicio que no solo cubre una necesidad, sino que lo haga en función en determinados valores, como la protección del medio ambiente. Pues estos tipos de compradores buscan productos que sean amigables con el medio ambiente y que no solamente cubran sus necesidades, sino que también no sean contaminantes o factores que influyan en la hora de decidir alguna compra. También tenemos el consumidor emocional o el impulsivo, que es aquel que se deja llevar por el momento, busca una satisfacción instantánea, prefiriendo el gasto antes que guardar el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, este es el tipo de comprador que cuando siente que necesita algo por el momento para satisfacer algo, no le importa lo que tenga que gastar con tal de conseguir ese bien o ese servicio. Y tenemos al consumidor conservador, que es aquel que prioriza el precio en búsqueda de guardar dinero. Que bueno, pues en contrario al consumidor emocional o impulsivo, este sí procura gastar lo menos posible para adquirir este bien o servicio con tal de poder guardarse algunos pesos. Y para terminar tenemos al consumidor racional, que es lo impuesto al impulsivo, hace un ejercicio reflexivo antes de la compra. Este lleva mucha relación con el conservador, ya que este último consumidor racional lo que hace es pensar antes de comprar si en verdad lo necesita, cuál es el precio, cuánto va a gastar, cuánto se va a guardar y pues sí, qué tan importante es para él el hacerse de este servicio. Ahora vamos a comenzar a hablar del análisis y la interpretación de la tasa marginal de sustitución. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? Bueno, este es un indicador económico que se utiliza para poder analizar la relación que existe entre un bien o dos bienes o factores. Esta relación indica cuánto de un bien se puede intercambiar por otro. Esto se puede interpretar de diferentes contextos, como en la economía del consumidor o en la producción. La tasa de marginal de sustitución de Y por X quiere decir la cantidad de Y que el consumidor está dispuesto a sacrificar con el objetivo de tener una cantidad extra de producto X, eh, permaneciendo en la misma curva de indiferencia. Esto quiere decir que el individuo se mueve hacia abajo de la curva de indiferencia, la tasa de marginal de sustitución disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, como ejemplo podemos decir que cuando se obtiene un producto X o un producto Y, al final el producto X se sabe qué tan dispuesto estás a dejarlo por obtener un producto extra de Y. Como en el ejemplo, que Ingrid deja de al lado 10 comidas en restaurantes, pero a cambio gana otra habitación. O Ingrid renuncia a 2 comidas en restaurantes y a cambio gana una habitación. Esto va variando dependiendo de la curva, es por eso que esta curva de indiferencia se va marcando hacia abajo. Ahora hablemos de la curva de indiferencia. ¿Qué es la curva de indiferencia? Bueno, una curva de indiferencia es una herramienta económica que muestra las combinaciones de bienes que dan la misma satisfacción al consumidor. Es una forma de presentar las preferencias de un consumidor independientemente de su capacidad económica. Esto quiere decir que no importa la capacidad económica que tenga el consumidor, sino el bien o servicio que usa para cumplir con la satisfacción que tiene. ¿Cómo funciona? Pues como lo había comentado antes, la curva de diferencia presenta un conjunto de canastas de mercado en las cuales el consumidor presenta el mismo nivel de satisfacción. Al moverse a lo largo de la curva, obtiene diferentes combinaciones de cantidad de bienes, sustituyendo uno por el otro de acuerdo a cada individuo.
El ejemplo que les puedo dar de la curva de indiferencia es el siguiente. La curva de indiferencia de Juan muestra las combinaciones de frescos y galletas que le brindan el mismo nivel de satisfacción. Esta curva tiene una pendiente negativa y como está formada por puntos como 30 galletas, 30 de frescos, 20 galletas, 80 de frescos, 10 galletas, 90 de frescos, muestra cómo la cantidad de un bien tiene que disminuir, en este caso para Juan, las galletas, pero al momento de que estas disminuyen, Juan gana otro bien. Quiere decir que los refrescos aumentan para mantener constante la satisfacción de Juan. Esto quiere decir que Juan deja de comer cierto número de galletas para ganar cierto nivel de refrescos y aún así la satisfacción se encuentra igual. En las fronteras de producción podemos encontrar también un tema variado, pero ¿qué son las fronteras de producción? Bueno, la frontera de posibilidades de producción se utiliza utiliza combinaciones de bienes y servicios que una sociedad puede producir con estos recursos. Esta se utiliza mucho en la macroeconomía y en la microeconomía. ¿Cuáles son las características? Bueno, se presenta como una curva en un gráfico, cada eje presenta la cantidad de un bien o servicio, los puntos sobre la línea presentan combinaciones eficientes y los puntos por debajo de la línea presentan combinaciones ineficientes. Al contrario, los puntos por encima de la línea son inalcanzables. Por ejemplo, tenemos los datos de bienes de capital y bienes de consumo. El punto A presenta una situación posible y eficiente, ya que este se encuentra por la línea. El punto B ya es una situación inalcanzable, es decir, que no se puede lograr. Y el punto C representa una situación de desempleo, la capacidad productiva del país no está siendo utilizada al máximo. Este se encuentra por debajo de la línea. Ahora pasemos a otro subtema, que son los tipos de utilidad. Tenemos aquí tres tipos de utilidad. Para comenzar hablamos por la utilidad bruta y la neta. La utilidad bruta es el precio de un producto o servicio menos los costos de